Seguimos en esta tertulia de jueves 6 de abril de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Pablo Carrasco. ¿Salimos para otro lado? Miles de uruguayos están haciendo turismo esta semana, aquí o en el exterior. Y si se van para el exterior, seguramente o principalmente Argentina. Aprovechemos estas fechas. Tú, Pablo, querías hacer un planteo respecto a las políticas de turismo en Uruguay. Querías discutir concretamente el rol del Ministerio de Turismo. A ver, te escuchamos en tu planteo y después iniciamos la discusión entonces. Sí, digamos, me parecía un día bueno para pensar en turismo. Sí, era el intercambio que tenían Pablo y Cecilia, Esteban y Cecilia en la tanda, concretamente, sobre turismo, sugerencias. Ahí turísticas. está. Entonces, digamos, el turismo en Uruguay, sin que nadie para mí haya hecho nada por él, es el tercer rubro de ingresos, de servicios. Pones primero la carne hoy, que va a perder su primer puesto el año que viene con la celulosa, que va a quedar primero, segundo la carne y tercero el turismo. Son unos 2.000 millones de dólares. A diferencia de la celulosa y la carne, en la que los insumos son la gran parte de la explicación de la producción, en turismo prácticamente es el trabajo de las personas el que genera el 100% del valor. Y yo que sigo mucho las radios españolas, después de la pandemia que estaban destruidos, porque España es un país que es muy importante, ellos hablaban del turismo, que ahora nos va a sacar, como toda la vida, el turismo nos va a sacar adelante, dicen. Como nosotros decimos, ahora el campo se va a prender los motores y nos va a sacar. Para España quien te va a sacar es el turismo. Y creo que ese potencial es el mismo que tenemos acá si lo tomáramos en serio. ¿Qué quiere decir que no lo tomamos en serio? Yo creo que el turismo que hay en Uruguay es un turismo inevitable. Es decir, si el Ministerio hiciera una campaña contra el turismo, esto es contrafáctico por supuesto, si hiciera una campaña contra el turismo, que no venga nadie, tendríamos el mismo turismo que tenemos hoy. Es decir, con esto, por el absurdo, estoy diciendo que lo que hacemos de bajar los peajes, poner cosas en la televisión uruguaya y ir a congresos, no tienen ningún efecto sobre las cosas que sí deciden el turismo, que son tus cosas naturales. Tenés un mar, tenés termas, tenés una campaña, una campiña única, que es lo único que nunca vieron en la vida. Cualquier extranjero que venga, lo único que nunca vio en su vida es un desierto verde en Punta de Valentín, para hablar de un pueblo de Salto. Pero tenés, si vos mirás esos países que realmente son turísticos, tenés inversiones cuantiosas, pero cuantiosas. Es decir, el Camino de Santiago que yo hice tiene inversiones cuantiosas para que sea una cosa agradable, para que vaya seguro, para que haya todos los servicios en el camino. Inversiones cuantiosas. Y esas no son rol del gobierno, son rol de los privados, que tienen que encontrar oportunidades para hacerlo allí. Y en los servicios, que de eso se trata, yo, por ejemplo, pongo en ese recurso que tenemos, un mar acá, que se ve acá, de esta ventana se ve el agua. Vos no podés almorzar en un barquito y ver Montevideo desde allí. No sé cuánta gente lo ha visto, si no viniste en el buquebús, no lo ves. Como hay en cualquier lugar, tú no tenés un crucero por el río Uruguay o por el río Negro, con todos los servicios a los costados. No tenés un camino de aquí a Minas o de aquí a Paysandú, como hizo Larrañaga, que lo puedas reproducir. Es decir, hay cero inversión. Y en eso el Ministerio ocupa un lugar absolutamente protocolar y de adorno, y que creo que si no nos damos cuenta de eso, seguiremos con el turismo inevitable. Me guardo para la siguiente intervención. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Cómo vieron el planteo de Pablo? Dale, Esteban. Bueno, yo creo que voy a dar algunas cifras comparativas. Uruguay es, desde el punto de vista del turismo receptivo, debe ser uno de los países, el país de América con más turismo receptivo, proporcionalmente a su población. Estamos hablando de niveles españoles, italianos, franceses, donde viene más gente que la que habita en el país.
Por lo tanto, efectivamente es un lugar vital, es una parte vital de nuestra economía y de nuestra cultura ha ido siendo. Porque en realidad el turismo además te enseña, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, los factores por los cuales la gente viene no son obligatorios solamente. Es decir, en Europa, donde se matan por disputarse el turismo porque cada uno tiene lo suyo, entonces ahí, digamos, hay una disputa. Nosotros también tenemos una disputa con una pequeña dificultad que es el atraso cambiario horroroso que tenemos en este momento. El mayor atraso cambiario en la historia del país, en la historia del siglo XXI por lo menos, no me puedo ir más atrás. Hay algunos que no hablan de ese tema, ¿no? Porque como el gobierno es de ellos, entonces no importa el atraso cambiario horroroso que tenemos. Eso sí influye sobre el turismo. Pregúntenle a la gente de Salto, Paysandú, Fraivento, Artigas, incluso Rivera, etc. Tercero, sin inversiones privadas no hay turismo, eso no hay duda. Pero el Uruguay tiene una política de promoción de inversiones que es nacional, quiere decir que se desarrolló a lo largo de todo el proceso de varios gobiernos, que ha hecho que teníamos una terma municipal y ahora tenemos unos parques temáticos impresionantes en Salto y Paysandú. Tenemos la única terma salada que hay en todo el continente. Pero no solo eso, además. Por ejemplo, nosotros tenemos la segunda país con más barquitos del mundo, que es Argentina y lo que tienen en el Delta. Pero para poder atenderlo tuvimos que despertarnos y cambiar los puertos. Los puertos uruguayos hoy no son los mismos que los puertos anteriores. Eso lo hizo el Estado. Entonces, y podríamos seguir con el atraso cambiario, el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Economía tratan de resolver las mejores condiciones para que la gente venga. Entonces, el Ministerio de Turismo puede ser un adorno, como todas las cosas. Yo podría decir que, no sé, que excepto cuando hay sequía, algún otro ministerio tiene poco papel, pero no es cierto, sobre todo si se mira estratégicamente. Por ejemplo, si el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, no tiene una mirada crítica y transforma a Punta del Este y deja que la transforme a Punta del Este en una gran ciudad, ¿no?, gigantesca, bueno, estamos atentando contra el futuro del turismo. Porque hay un capital que tiene Uruguay, que debe ser la única parte que estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que es un país vacío. Es el país que tiene más campo, por lo tanto más lugar, digamos, el turismo campestre en este momento es impresionante, porque la gente huye algún día de la ciudad y no solo para el mar, que tiene menos gente por kilómetro cuadrado. Somos un desierto verde. Entonces, también orientar la publicidad, las políticas, los mecanismos de infraestructura, que son, a través de un organismo que coordine, se hizo y dio gran resultado. Y ahora tenemos una situación donde yo lo entiendo al ministro de Turismo actual, al anterior que compró en Letonia aviones termonucleares, no lo entiendo, pero al actual ministro que sobriamente, no como el viceministro que salió a decir que era la mejor temporada de la historia a una semana de comenzada. Yo no soy de los personajes políticos y menos de izquierda que dicen, no, yo no voy a Punta del Este, como si fuera un insulto ir a Punta del Este. Punta del Este es tan mío como de los argentinos y como de los oligarcas. Yo tengo un apartamentito y estoy orgulloso de tenerlo. Y lo dije desde que me vine acá hace 33 años. Sigamos ahora, con las intervenciones. Termino con esto. El actual ministro está dando dentro de sus posibilidades una batalla para paliar un poco una absoluta falta de competitividad en el tema del turismo. La miro a Cecilia. ¿Hay muchas políticas en esta materia para resolver la competitividad comercial en el litoral uruguayo? No, no hay nada. Depende de un ministerio, no. Ahora, yo no soy de los que cree que todos los problemas grandes los tiene que resolver un ministro o un ministerio.
Yo ayer me enteré que había un asesor de bienestar animal de la Presidencia de la República. Casi me caigo de la silla. Vamos con Cecilia. Sí, yo dos cosas. Primero, el tema del atraso cambiario y el tema de la diferencia de cambio con Argentina, abismal, hace mucho que la venimos planteando acá. Y ahora cuando Esteban decía, algunos no lo mencionan porque están en el gobierno, yo soy militante de Cabildo Abierto, por lo tanto está en el gobierno, pero fui la primera que lo mencioné acá, sobre todo lo del atraso cambiario en diciembre, que tuvimos una muy buena discusión, y estoy a la orden para tenerla de vuelta. Pero vos sos de Cabildo Abierto, que es bastante incómodo, al gobierno. Sí, es verdad, es verdad. Pero respecto al tema que pone Pablo, que la verdad que celebro que lo haya puesto, creo que hay que hacer una distinción. Hay que analizar el tema que pone Pablo, porque creo que genera una discusión muy interesante que tiene que ver con un tema estructural de definición de las políticas de Estado, que tiene que ver con el turismo. Y por otro lado, hay que distinguir la situación coyuntural en la que estamos viviendo. Una situación que realmente es compleja. Por lo menos en lo que puedo mencionar yo de lo que conozco de la zona del litoral, estamos en una situación muy complicada, porque yo diría que este quinquenio no hay ningún ministro de turismo que se pueda vanagloriar de la gestión, porque entre que la pandemia y luego cuando se abren los puertos, la diferencia de precio con la Argentina y que no hay medidas de ningún tipo tomadas para poder mantener una competitividad, está haciendo que el sector del turismo en los departamentos del litoral esté realmente pasando por una situación difícil. Muchos han cerrado y lamentablemente yo hace poco tenía una reunión con varios operadores de acá de la zona litoral termal que están en una situación de crisis importante, sosteniendo los emprendimientos, manteniendo gente en el seguro de paro para no generar el despido, y realmente la situación es complicada. Por lo tanto, me parece que está bueno hablar del tema de fondo, porque es el que deberíamos hablar siempre. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el ministerio? ¿Cuál es el rol de la política de Estado en el tema turismo? ¿Y cuál es el rol de los privados? En ese aspecto, desde mi punto de vista, yo creo que el Estado tiene que estar para apoyar, respaldar y para generar inversiones que los privados no pueden hacer. Por ejemplo, en conjunto, lo que hablábamos, ¿no? Rutas, Claro. Salones de convenciones, que a veces el privado no lo puede hacer por más que se nuclee, pero después me parece que carece de profesionalismo la política de Estado del turismo, y es mucho mejor ir hacia las experiencias personales de la inversión privada. Al menos acá en esta zona norte nosotros hemos visto con mucho éxito las experiencias privadas, que en realidad generan una gran inversión. En cuanto a las políticas públicas económicas para las inversiones del Estado en el tema turismo, creo que tienen que tener también, tienen que ser mejores porque está difícil emprender en un país como el nuestro. Creo que la zona metropolitana tiene mucha inversión inmobiliaria en este sentido, pero bueno, el resto del país sufre de una desigualdad territorial importante, y es muy difícil que la gente quiera volver a venir, como se hizo en otras épocas, a invertir lejos de esta zona metropolitana que está es pujante. Ana. A ver, yo creo que si uno piensa de dónde surgió, ¿no?, la idea del Ministerio de Turismo, yo creo que tiene que ver con un estado de cosas del momento, de asumir que era un área, primero que había un acuerdo, ¿no?, que se había dado como un estado de cosas en la política en la que había un acuerdo en una serie de cuestiones, que casi que se daban ciertas cuestiones que tenían que ver con una política de Estado, ¿no?, que se han dado en algunos temas a lo largo de pocos, menos de los que sería bueno que hubiera. Creo que después eso se fue como... También tenemos como una cuestión, así como creemos que reformar la Constitución soluciona los problemas, a veces tenemos la tendencia a pensar que crear un ministerio va a arreglar los problemas
Y después hay cuestiones como la caja de ese ministerio, el eventual presupuesto, su capacidad de maniobra, ¿no? O sea, el Ministerio de Turismo no puede construir carreteras, ¿no? O sea, no está entre sus capacidades. Puede presionar para que eso ocurra, pero las carreteras dependen de otro ministerio. Entonces, en realidad, ahí hay cuestiones que tienen que ver con cuál es la capacidad efectiva de acción de un Ministerio de Turismo. Y la verdad es que en muchos casos es bastante limitada. Yo no creo, ni en este tema, ni en la mayoría, en las visiones contrapuestas sobre que nos va a salvar la inversión privada o que nos va a salvar la inversión del Estado. Creo que en general el camino está en el medio y hay cosas que la inversión privada va a traer, va a hacer, va a generar, pero hay otras que se producen por acción de la inversión estatal. Fenómenos que se han dado, digamos, lo que es, si uno analiza, por ejemplo, que es un caso que a mí me resulta particularmente interesante y lo he seguido, que es la explosión de la marca país de Perú alrededor de la gastronomía, por ejemplo, por no poner ejemplos de Europa, que siempre nos resultan un poco más alejados por cuestiones de tamaño, ¿no? Y que es bastante más nuevo de lo que uno cree, el posicionamiento peruano como un destino gastronómico como de primera línea. Eso es el resultado de la acción de privados, ¿sí? Como Acurio, ¿no? Que es como quien representa del lado privado un impulso muy fuerte a eso, pero también por la acción de inversión y decisión del Estado peruano de posicionar a Perú en esa línea. Creo también que esa idea de que, digamos, que el turismo ha evolucionado, como la mayoría de las industrias y de los consumos, hacia consumos mucho más de nicho, ¿no? Mucho más segmentados, mucho más específicos. Y a Uruguay en eso le falta un montón. O sea, Uruguay no propone, es como que creemos que tenemos playas, pero en realidad yo las amo, las playas del Uruguay, pero si vamos a salir a competir por playas, vamos a perder a la primera de cambio, porque de verdad no podés competir con el Caribe o con Brasil que está al lado, o con el nivel de opciones, con un montón de cosas. Si vamos a competir en términos de, por ejemplo, esto que decía Pablo, del verde, ¿no? Y del campo, etcétera, la verdad es que no ha estado muy posicionado. Digamos, en términos gastronómicos, por ejemplo, tampoco hemos trabajado lo suficiente y de manera sistemática para generar esa idea. Hay un turismo que valora muchísimo la naturaleza, el acceso a productos de calidad, sin químicos y un montón de cosas que en Uruguay se dan naturalmente. Esto de la distancia de los 100 kilómetros, que te lo venden en otros países como restaurantes que cocinan con productos que no están a más de 100 kilómetros. Y en Uruguay la mayoría de las cosas no están a más de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, pero después no, yo lo que no he visto, más allá de que comparto que en los últimos años el sector ha estado en una crisis y cuando vos estás en una crisis estás tapando agujeros, no estás pensando estrategias de largo plazo, o al menos es lo que te pasa normalmente. Creo que nos falta trabajar en cosas más específicas y que eso además lleva tiempo. Nos comparamos con Francia y con España. Francia y España hace cientos de años que son destinos turísticos. Entonces, y han trabajado y han alineado un montón de cosas. Además tienen a los romanos que construyeron algunas cosas. Bueno, además, pero las cuidan también y las potencian y a veces te las venden incluso de una manera que, digo, le habrá pasado a cualquiera de ustedes. Llegás y decís, bueno, tanto lío por esto, ¿no? Digamos, hacen un marketing muy importante, eso que yo creo que a nosotros nos falta. Y para eso hay que trabajar, yo creo, sector privado y público juntos, me parece, porque los públicos tienen acceso a lugares y a acciones que los privados no. Es una combinación. Acabo de descubrir con los oyentes, así como somos 3 millones de directores técnicos, por ejemplo, también somos 3 millones de ministros de turismo. Hay muy buenas ideas, además. Después Me puedo imaginar. Después podemos recopilar una cantidad de propuestas, de cosas que se podrían hacer. Es que esa fue una tarea que tendría que haber hecho el Ministerio de Turismo cuando estuvimos en pandemia, porque si se escucha mucho más a veces de lo que se habla, se obtienen mejores resultados. Hay varios que mencionan como los factores que todavía nos faltan para potenciar. Bueno, el atraso cambiario es repetido. Por ejemplo, Freddy dice, estoy en la provincia de Buenos Aires, en una quinta 60 kilómetros de Cava. Paisaje hermoso y lo más importante, precios entre 8 y 10 veces más bajos que en Uruguay. Es el principal argumento para que los turistas se instalen.
o se interesen, perdón. Hay quien dice, por ejemplo, lo que nos queda, Felipe insiste en el principal problema del turismo en Uruguay es que queda a 14 horas de vuelo de cualquier lugar civilizado. Dice él, hay quien, Álvaro plantea... Es un país, Buenos Aires es un lugar civilizado. Todo lo que viene de Brasil, de Chile, de Paraguay es civilizado. ¿Por qué vamos a reducir que los civilizados, los europeos y los norteamericanos? Está bien. Acá Álvaro dice, se precisa una línea aérea de bandera con mejor conectividad. Martín dice, creo que tenemos que potenciar la visión de Pablo para atraer a otro turista que busca naturaleza y aventura. El que vemos es la Patagonia argentina y chilena, por ejemplo. El altiplano boliviano y Perú con la cultura andina. Turistas europeos, norteamericanos de Oceanía y Asia. Obviamente no como un destino único, sino incorporándonos a circuitos, ¿no? Pero dice, estancias, cabalgatas, parques protegidos, por ejemplo, Lunarejo, senderismo, Isla de Flores, en fin, un progreso en los últimos años, pero falta mucho todavía, dice Martín. Hay quien plantea que tendríamos que extender mucho más la enseñanza del inglés. Comparto lo que dice el oyente, pero en realidad es porque lo que creo que al final del día falta es una política de Estado. Por ejemplo, cuando se estableció la marca Uruguay Natural, fue un éxito. Fue una marca exitosa, se siguió de un periodo al otro, aunque hubiese cambiado el gobierno, porque se consideró que era un buen producto. Y creo que son las cosas que después fueron fallando. Cuando se genera la marca Uruguay Natural, y voy a dar un ejemplo bien breve, se genera en la zona litoral el destino Termas. El destino Termas un día se le ocurrió cambiarlo por el de los pájaros pintados, que nadie sabía si tenía agua o no tenía agua, porque parecía un destino para hacer un avistamiento de aves, y terminó cayendo en los mapas de Google a nivel internacional. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con las políticas de Estado, y por eso es la importancia de que se genere desde el ministerio, desde el Estado en sí mismo, porque yo comparto lo que dice Ana Laura. Si tú tenés un ministerio que no tiene recursos, en definitiva tampoco vas a poder hacer muchas cosas. Acá se intentaron hacer los 65 años de Termas del Daimán y no hubo un peso. Entonces, al final del día seguimos estando en la misma. Sin plata tampoco se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que mi crítica es que la agenda del Ministerio de Turismo uruguaya es una agendita, ¿tá? Que cuando se vuelve loca te baja el peaje, y con eso no podés evitar que vengan turistas porque el peaje está bajo. Es decir, en la agenda de hoy, por ejemplo, anoche estábamos todos mirando la cola, ¿no? Para pasar a Argentina, ¿tá? Que a la vuelta la tienes de vuelta, ¿tá? Yo, ministro de Turismo, renuncio si el canciller no amenaza al Mercosur con irse del Mercosur, porque lo primero que estaba claro era que la libre circulación de personas, eso es señales. 30 y pico de años incumpliendo eso, hacen que entrar a Uruguay. Yo creo que Uruguay no va a contagiar a otro país con gripe aviar, porque las aves migratorias no pueden cruzar la frontera por las dificultades que tenemos para cambiar de país. Entonces, eso le... Pero mirá que Uruguay complica para cruzar ahora. Sí, ahora sí. Es Uruguay que complica. Sí, por eso. Uruguay tiene tasas consulares. No somos los mejores de la clase, pero ni de cerca. Pero lo que te quiero decir es que eso le compete al Ministerio de Turismo. Entonces, no sé si tiene que estar ahí. Que ir a la Paloma de Durazno, tengo que tener un vehículo competitivo en el París-Dakar, porque tenés que tener un vehículo de ese tipo para agarrar la Ruta 6 y las 2.500 curvas, borran del mapa la Paloma de Durazno. Un ministro de Turismo tendría que estar sugiriéndole al ministro de Transporte una licitación internacional para un tren bala entre Porto Alegre y Montevideo, traer a Porto Alegre, que son 14 millones de personas, a 2 horas de Uruguay. Tendría que haber formas de salir de Montevideo que no sean las 2 cuadras de la ciudad vieja del puerto. Es decir, yo creo que un ministro de Turismo, si lo vamos a tener al ministerio, tiene una agenda mucho más importante. El ministro tiene que tener características. Yo pondría un tope de edad para ser ministro de Turismo. Es decir, y preferiría los ministros que se levantan, se fuman un porro, imaginan lo más posible, un Isidoro Cañones, me gustaría de ministro de Turismo. Es decir, alguien que está en relaciones exteriores, que tiene una red de gente, que conoce inversores, que va, que es joven, que es empleador, y que tiene todas las redes para atraer y conquistar. Los que son, viste, Pablo el del MAC allá. Pablo Echuarri. Bueno, ellos hacen más por
por el turismo uruguayo que el ministro. Un Pablo Echugárri hace más por el Uruguay que un ministro. Y así podríamos tener otra cantidad de privados haciendo cosas. El tema es que capaz que, en vez de... ya que generé todo ese lío con los subsidios al riego, yo se los saco los subsidios al riego y se los doy a quien ponga una fonda al lado de un tren que va por la Ruta 7 y que lo convertimos en una bicisenda y le regalo casitas que fonda y hotelitos para que puedan quedarse. No sé, digamos... Yo lo que quiero es que se agrande la agenda y tampoco me estoy refiriendo al día de hoy al tipo de cambio. Mirá si hay alguien que puede estar más preocupado del tipo de cambio que nosotros que vendemos carne. Es decir, no es el que compra el televisor el que está preocupado, es el que vende carne. Entonces pero no quiero mezclar. El que compra el televisor está contento. Por eso, pero no quiero mezclar porque yo lo que quería que este tema fuera mucho más estructural, porque además en este mundo tan dividido, cuando propones cosas nuevas es muy fácil ponerse de acuerdo. Es muy fácil. Y viste que nos peleamos por todo, viste el tema anterior. No apoyaríamos todos. Vamos a tomarlo en serio. Esto es una industria que puede ser 1000 veces mayor que la carne, más celulosa, más todo. Y tenés dos cositas, esto del desierto verde y la soledad. ¿Vos sabés lo que va a valer la soledad? Es impagable. Es impagable. Andá al Museo del Louvre, que entre la Gioconda y vos hay unos 4.000 chinos filmando a la Gioconda para verlo en la casa después. Y vos decís, esto es un horror. Vas a Venecia y los venecianos no lo soportan más a los turistas. Están con ganas de hacer una Venecia de juguete. Tienen ganas de hacer una Venecia de juguete para que... Es decir, esta soledad vale una fortuna, hay que trabajarla. Esto es el oro verde que tenemos y hay que buscarlo. ¿Le quedó algún comentario? No, ya perdimos telegramas y todo. Yo con esta visión de que lo que siempre vamos a necesitar, no ahora, sino permanentemente, es una política de Estado realmente. Nacional yo le llamaría, porque cuando uno dice de Estado, no incluye a los privados. Y esto sin privados no tiene posibilidad. Estoy de acuerdo. Segundo, que hay que tener una agenda muy ambiciosa. Hay que soñar. Exacto. Hay que delirar. Ahora, yo no me la agarraría con el Ministerio de Turismo. Yo lo que diría es que efectivamente el país tiene que poner sus mejores cuadros en esta materia porque está articulando políticas de todo tipo. No hay turismo sin medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo, no? No hay turismo sin gastronomía. Y ustedes vieron, la gastronomía en el Uruguay ha cambiado bastante. Yo cuando vine acá al Uruguay de vuelta en el 84 no se podía ir a comer ni casi ningún lado. Y ahora realmente tenés, para elegir en todos lados, en medio de la ruta te encontrás con lugares maravillosos. Pero además, en Punta del Este cabe 4 o 5 veces más gente que antes. Villa Serrana, que estábamos hablando con Cecilia, de lo que nosotros la encontramos cuando nos mudamos, ahora cambió radicalmente, sin afectar ese factor que es inconstruible, es imposible, que es la soledad, que es estar... Tú en Uruguay vivís en el centro de Montevideo, haces una hora y estás solo. ¿No? Y eso tiene un valor absolutamente extraordinario desde el punto de vista no solo del turismo, sino de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, yo creo que no hay por qué agarrar el Ministerio de Turismo, tendría que tener una política de delirio para proponer cosas, articular con el sector privado y articular dentro del sector público. Y la marihuana ayuda a eso. Yo voy a que comparto varias de las apreciaciones, igual sigo insistiendo que es una política de Estado, porque la política de Estado no excluye a los privados, pero tiene que tener para mí un componente importante que es la reconversión. La reconversión de sectores productivos nuestros hacia el turismo. Por ejemplo, en las zonas hortícolas, en las zonas de chacras y de granjas, donde los productores pequeños y medianos están fundidos trabajando, tiene que haber incentivos y subsidios para que, como esto que decía Pablo recién, para que puedan reconvertirse, para que se pueda guiar. Eso no es culpa del Ministro de Turismo. No, por eso digo, es una política de Estado, ¿no? Pero además tiene que tener un gran componente de un Ministerio de Economía
sensible a esta situación, porque sin un Ministerio de Economía que entienda esta realidad es imposible avanzar. Hoy acá el gran problema que tiene Uruguay no es que no tenga verde, no es que no tenga costa, no es que no tenga hoteles lindos, no es que no tenga terma. El problema que tiene Uruguay son los precios. La gente no viene porque está caro, la gente no viaja porque está caro. Entonces, eso tiene mucho que ver con la política de Estado y mucho que ver con el Ministerio de Economía. Ceci, lo último, a ver. Está caro en relación con Argentina, ¿eh? Yo el otro día recibí una demostración de precios de Suiza y estamos más caros que Suiza, más caro que Dubái. Entonces, la cosa es cotidiana. Entonces, ¿no? El problema es que el atraso cambiario es con todo el mundo. Nosotros somos el país que más se apreció la moneda en relación... Bueno, nos fuimos. Tiene que hablar Ana para cerrar, que le faltó la segunda vuelta. Soy breve. No, o sea, a ver, hay turismo de cielos en el mundo, ¿no? O sea, la gente, tenemos cosas que no valoramos, la gente viaja a lugares donde hay poca luz, donde no hay contaminación lumínica y que permite ver cielos que son particulares, y hay montones de eso. El problema es que si tú, para llegar a ese lugar, vas en una ruta que tiene cráteres y te queda la rueda del auto atrancada, o no tenés dónde comer, o no hay baños, ¿no? Claro. Que es una cosa que ocurre muy a menudo, o no hay estaciones de servicio, o no hay servicios que para la gente que viaja para mirar un cielo son servicios de primera necesidad, ¿sí? Que nos pueden parecer como de lujo, pero ese es el tipo de turismo. Eso, la gente, y encima estamos caros, o sea, eso es un problema que existe, es muy difícil. La distancia de Salto de Artigas son 200 kilómetros y no hay una estación de servicio en 200 kilómetros. ¿Y en la 26? También. Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz, Pablo Carrasco, Esteban Valenti, gracias a los cuatro, ¿eh? Muy buena esta tertulia, se nos hizo tarde, estamos pasadísimos de la hora. Anótense los telegramas para la próxima. Bueno. Un abrazo grande a los cuatro. Hasta la próxima. Buen fin de Pascuas. Felices Pascuas, sí. Coman muchos huevitos.